bienvenida, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento anual organizado por Designable. Un evento en el que, bueno, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo que vamos a aprender y a descubrir un montón de cosas sobre temas tan interesantes como la sostenibilidad, la arquitectura, la tecnología. En definitiva, yo creo que son asuntos que nos preocupan a todos, que están cada vez más de moda y que, bueno, yo creo que estamos todos deseando aprender más de todos ellos. Me voy a presentar, yo soy Almudena Muñagorri y voy a ser la conductora, por así decirlo, ¿no? la moderadora de esta, vamos a llamarlo charla, porque no, yo creo que la palabra mesa redonda para un poco el concepto de lo que es Designable. Yo creo que Designable es una empresa mucho más moderna, mucho más fresca como para llamar a este evento mesa redonda, así que yo creo que bueno, va a ser una charla entre amigos, aunque sea a través de la pantalla, en lo que bueno, lo vamos a pasar seguro que muy bien. Os quiero dar las gracias por permitirme estar con vosotros. Yo soy ya una enamorada declarada de Designable, así que bueno, lo primero presentarme y daros las gracias por poder estar con vosotros. Dicho esto, dejamos mis presentaciones de lado y voy a presentar a las verdaderas personas importantes de Designable. Ellos son Andrés Perales, ahí los tenemos, y Pablo Bertolín, es el CEO de Designable y también el director de operaciones. ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas de contar cosas muy chulas. Yo estoy un punto nervioso. Siempre me pongo nervioso. Y lo hemos dicho que esto va a ser como una charla entre amigos, o sea que... Son los focos. Son los focos, es la pantalla, ¿no? El miedo escénico que dicen. Pero bueno, supongo que por lo menos parecemos más delgados. Como la tirita, hay que quitarla rápidamente, entrar en materia y así se os van los nervios. Pregunta y ya entramos. Y ya estamos. Pues vamos a entrar en materia, eso sí. Antes de nada, a todos los participantes que estoy viendo ya que están entrando, les quiero hacer una sugerencia. Como seguro que todo lo que vais a contar, Andrés y Pablo, es súper interesante, seguro que a ellos también les surgen dudas o quieren bueno, consultar alguna cosa. Entonces, yo les recomiendo que se apunten todas esas dudas, esas consultas o preguntas, porque luego habrá una ronda donde podremos contestar algunas de esas dudas que tengan pues la gente que nos está visitando y que está con nosotros esta tarde. Entonces, que se las apunten, que luego las vais a contestar. Aparte de las que yo haga, seguro que ellos tienen otras muchas preguntas que haceros, que a lo mejor a mí se me han quedado en el tintero. ¿Os parece? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece. No sé si desde casa están preparados, nosotros sí. Así que os voy a formular ya la primera pregunta. A mí me gustaría empezar con una reflexión sobre, ya lo hemos dicho, este añito tan especial y tan particular, por decirlo así de una forma suave. Entonces, a mí me gustaría que me contarais qué estabais haciendo, dónde estabais ese fatídico día, el 13 de marzo de 2020. Seguro que os acordáis perfectamente. Sí, la verdad que el 13 de marzo yo estaba yendo a pasar el fin de semana a casa de mi novia, a Ontinyent, y conforme entré por la puerta el viernes, bueno, el sábado de pronto nos dijeron que nos confinaban y pasó de ser un fin de semana romántico a casi 2 meses en su casa, y como le encanta contar a Pablo de esta anécdota, me iba con la ropa para un fin de semana. Luego, menos mal que las lavadoras ya son bastante eficientes, pero... Un mes y medio de reuniones con 3 camisetas. Sí, sí. Fantástico. Optimizar recursos. Y también que seguimos juntos, luego nos hizo más fuerte, no nos mató. Eso también es importante. Es importante, exacto, que no es fácil. Yo, pues bueno, yo estoy aquí en Valencia, nosotros ya veíamos un poco que la situación estaba así algo compleja, y cierto es que nos habíamos preconfinado el miércoles. Teníamos ya todo el equipo teletrabajando y ya habíamos dicho en casa, oye, pues mira, vamos a cortar un poco hasta que veamos qué sale. Con lo cual, pues bueno, ese sábado por la mañana me fui a hacer la compra, eso sí, lo digo, y nada, por la tarde pues ya nos encerramos y pasamos unas bonitas semanas en familia. O sea que sí. Fuisteis bastante previsores porque ya estabais teletrabajando, o sea, dentro de ya visteis un poco lo que podía pasar. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar realmente, pero tomasteis ciertas medidas, por así decirlo. Fuisteis responsables.
Yo creo que ya cuando en Madrid la cosa se empezó a descontrolar un par de semanas antes, como decía Pablo, a principios de marzo, finales de febrero, bueno, al final nosotros afortunadamente somos una empresa que podemos trabajar en remoto y instauramos ya un toque de queda, digamos, un teletrabajo para todos y la parte de trabajo sí nos pilló un poco ya preparados. Pero personal, bueno, pues cada uno le pilló en un sitio y con historia. Pero bueno, yo siempre digo que 2020 va a ser un año inolvidable. Nadie se acuerda que estaba haciendo en 2008 o en 2007 o en 2015 probablemente, pero te puedo asegurar que nadie se va a olvidar de lo que estaba haciendo en 2020. Ni para bien ni para mal. Y con todo esto, ¿qué pensasteis que no podríais hacer? Dijisteis, jolín, es que con este panorama esto va a ser muy difícil. Y si realmente fue así, que no se pudo llevar a cabo, o luego realmente pensabais que iba a ser de una manera, pero bueno, pues aportasteis creatividad y se fueron sacando adelante ciertas cosas. ¿Qué cosas dijisteis? Esto va a ser imposible, y si realmente lo fue o lograsteis superar ciertas barreras. Pues la verdad es que nosotros en ese momento, en marzo, teníamos un par de ítems encima de la mesa que estábamos trabajando. Por un lado, íbamos a lanzar una ronda de crowdfunding con Crowdcube y la verdad es que estábamos súper ilusionados porque, bueno, para nosotros era como, ¿no? De pronto Crowdcube, que es plataforma a nivel internacional de crowdfunding, teníamos muchísimas ganas de ver el proyecto allí lanzado y ver qué acogida tenía, ¿no? Y de pronto todo el COVID llega a Reino Unido, que llegó un poco después que a España, se lanzó, bueno, fue un poco un desastre y nosotros estábamos temblando. Porque no sabíamos hasta qué punto se podía lanzar, ¿no? Y la otra cosa que también teníamos en marcha en ese momento fue el primer edificio de 2020, que era Vila Prades, también por la zona del mercado de abastos. Y bueno, habíamos empezado a hacer alguna reserva y justo nos pilló el confinamiento a la tercera semana de lanzamiento y fue un poco un jarro de agua fría. La verdad es que lo de Crowdcube costó, pero al final retrasamos unas semanas la salida, porque en ese momento la verdad es que la gente no estaba para pensar en otra cosa que no fuera la fin del mundo, ¿no? Como dicen en mi tierra. Pero al final lo conseguimos sacar en verano con mucho esfuerzo y bueno, al final consiguió salir y la verdad es que fue un éxito. Y Vila Prades pues no pudo seguir adelante, la verdad es que no conseguimos las ventas que nosotros exigimos para la viabilidad de un proyecto. Y bueno, ha sido un aprendizaje también, ¿no? Creo que forma parte del ADN de Designable, esa frase que siempre decimos de no construir aquellos edificios que no hagan falta. Y Vila Prades en ese momento pues no era necesario. Luego lo dejamos estar. Y como reto, que yo creo que sí que no nos esperábamos que fuera reto, y viene a raíz de lo que habíamos comentado antes, el teletrabajo. Antes habíamos dicho que éramos una empresa que estábamos preparada para teletrabajar, y es cierto, pero una cosa es que cada uno teletrabaje y otra cosa es que un equipo teletrabaje entero. Y ahí sí que hemos de reconocer que tuvimos un par de meses un poco difíciles dentro del equipo, porque además, bueno, fuimos creciendo y la verdad que fue un poco complicado. Todavía seguimos ahí, pero bueno. Un reto. Y yo creo que eso fue un reto. Y yo creo que al final el resumen de 2020 también yo creo que hay un aprendizaje que va muy en línea con Designable, ¿no? Que es de pronto las casas, la digitalización, de pronto lo normal, como comentábamos al principio. Las casas se convierten en el único reducto de nuestra vida, el único espacio habitable, ¿no? Si antes ya estábamos cubriendo el 60 o el 70% de nuestro tiempo en casas, ahora ya era el 100% o incluso por encima, ¿no? Y yo creo que todo eso hizo reformular bastantes cosas, bastantes aprendizajes para ese cambio de paradigma. Yo creo que cambió bastante los objetivos de Designable para este 2021 y bueno, yo creo que fue un año, como he dicho, bastante inolvidable para Designable. O sea, que podemos decir que al final, a pesar de este año complicado, el balance es muy positivo. O sea, es verdad que hay cosas, bueno, que obviamente no salieron porque, bueno, no tenían que salir o porque las circunstancias no eran favorables, pero el balance es positivo. Yo creo que además también todo esto ha hecho recapacitar a la gente, ¿no? Para darse cuenta de lo importante que es su casa. Sí, sí, nada, te decía que al final el 2020 lo que ha hecho ha sido poner en valor Designable y su modelo de negocio. Nosotros empezamos
queriendo vender casas online, nos llamaban locos y hemos visto que no éramos tan locos. Lo hemos cumplido, ahora está a la orden del día, todo el ambiente digital, la potencia y la necesidad de hablar de sostenibilidad. Ya no es un discurso que podamos posponer, ¿no? Está aquí la calidad de los espacios, la calidad de las casas. Pues creo que todo eso es muy importante. Sobre todo hablar de tecnología. Hemos visto un montón de artículos y de profesionales diciendo es que hemos adelantado la digitalización y la tecnología 5 años. Bueno, es que hacía falta. Nos han dado un empujón forzado, pero creo que hay que recoger ese guante y aprovechar. Es decir, hay un valor muy grande ahí detrás. Me estabais comentando lo que había supuesto Designable para este 2020. A mí me gustaría que habláramos un poco de estrategias y de ese 2021 que ya hemos arrancado. ¿Cuáles diríais que son los 3 retos más importantes a los que os vais a enfrentar en estos 11 meses que quedan de 2021? Pues, a ver, dentro de 2021, que también ha empezado un poco raro el año, hemos de decir. Teníamos ganas de acabar el 20, pero el 21, ojo. Ya como que el 20 va a tener 13 o 14 meses. No, para 2021 la verdad es que Designable, bueno, visto los aprendizajes que hemos traído de 2020, ¿no? Creo que se tiene que centrar más en la marca, ¿no? En potenciar esa marca, en darle realmente un orden de discurso, de hacer que la gente entienda realmente lo que hacemos y la profundidad que tiene todo el proyecto. Por otro lado, la tecnología, lo hemos visto en 2020, lo que ha dicho Pablo. 5 años se han adelantado todas las digitalizaciones. El sector inmobiliario yo creo que no lo tenía en su hoja de ruta, nosotros sí. Y bueno, hemos tenido que acelerar porque nos hemos dado cuenta que bueno, era vital, ¿no? Para también cumplir uno de los objetivos a largo plazo que tenemos en Designable, que es precisamente llegar antes, más lejos y a más gente, ¿no? Y yo creo que el tercer reto de este año, que va a ser muy divertido, es la expansión nacional. Va a ser este año, a finales de año, esperamos estar en otra ciudad que no sea solo Valencia. Bueno, eso ahora es una exclusiva que nos acabáis de dejar así, como quien no quiere la cosa, pero es muy importante. O sea, que así un poco recapitulando, por lo que me habéis dicho, los retos son la marca, por así decirlo, Designable se ha hecho mayor, se ha consolidado, la tecnología, que es para vosotros, bueno, fundamental, donde estáis basando prácticamente la mayor parte del negocio, y luego esa expansión nacional que bueno, que yo creo que va a ser muy, muy necesaria porque este tipo de proyectos son muy necesarios en todas las ciudades. Y bueno, si me podéis avanzar algo más, pues a lo mejor a mí me han dicho que hay cierta ciudad en la que están deseando que estéis por allí. Yo lo dejo. Si queréis decirlo bien y si no, pues lo dejamos para más adelante, para no pillarnos los dedos. Nada, nosotros no tenemos muchos secretos, lo podemos decir, llevamos unos meses trabajando. La siguiente ciudad a la que iremos será Madrid y ha supuesto un reto, pues bueno, obviamente muy importante porque es la primera vez que hablamos de un plan de expansión para la empresa, o sea que también en ese punto nos hacemos mayores, como decías tú. Hemos puesto muchísimo foco en la automatización de procesos porque es la única manera de poder crecer, consolidar el equipo interno. Como decía Andrés, pues han sido meses de mucho crecimiento. Ahora hay que asentar, hay que organizar, ¿no? Hay que crear ese equipo y luego necesitamos una red de partners con la que también estamos trabajando, que obviamente, pues bueno, todo proceso de expansión, ¿no? Conlleva pues de mucha gente que te tiene que ayudar. Eso es indispensable. Así que bueno, no tenemos poca madera por ese lado. La verdad es que no es poco, lo que me habéis contado, lo que me habéis comentado. Bueno, yo estoy segura que este modelo de negocio en ciudades como Madrid se hace aún más necesario, por eso de que hablábamos de la sostenibilidad y demás. Entonces, bueno, yo no os voy a desear suerte porque sé que la vais a tener. Entonces, a mí me entran ahora ganas, después de lo que me habéis contado, me entran ganas de saber cómo vais a llevar a cabo esto que me habéis contado. Entonces, por ejemplo, a mí que, bueno, claro, me encanta la comunicación, pues me gustaría que me dijerais a nivel de marketing,
por ejemplo, que es a mí algo de lo que me llama mucho la atención, ¿cómo lo vais a hacer? Pues mira, la verdad es que como hemos estado trabajando estos últimos meses, digamos, en hacer mayor designable, ¿no? Como marca, sí que os hemos traído hoy una pequeña presentación para explicaros algunas cosas que nos gustaría enseñaros sobre este tema, ¿no? Y una de las cosas que hemos venido trabajando es un poco... Uy, espera, esto no. A ver, ¿ves cómo esto sigue en directo? Esto. Ahora sí. Bueno, designable al final digamos, para conseguir convertirnos en la marca que deseamos ser y ser, bueno, somos la primera marca de edificios a día de hoy y queremos llegar más lejos, ¿no? A más ciudades, a más gente. Y bueno, nuestra misión desde el primer momento, yo creo no, desde antes de que lanzáramos Designable, Pablo y yo, desde que estábamos estudiando arquitectura, siempre teníamos la obsesión bueno, nuestra misión, digamos que era mejorar la vida en las ciudades, ¿no? Desde dar una solución desde la arquitectura, que es lo que nosotros hemos vivido y bebido, hasta pasando por la movilidad, pasando por las comunidades de vecinos, la gente que vive en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que esta misión sigue siendo importante y nuestra visión para llegar a conseguir eso es hacer posible hacer posible vivir en la ciudad, en una casa personalizada y protegiendo el planeta, ¿no? Nos parece fácil, o sea, parece sensato y sencillo verlo, pero si lo piensas, hasta hace muy poquito era bastante imposible. Hablamos no solo de que sea un producto de lujo, obviamente, sino que sea accesible para más personas, como hemos dicho, para producir un impacto positivo en el mundo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, creo que una vez que hemos asentado un poco este discurso de marca, que ayuda también a que todo el equipo y todas las personas que nos rodean empiecen a entender por qué nos levantamos cada día, la verdad es que justo en noviembre, diciembre, enero, hemos estado trabajando en algunas cosas que creo que os van a gustar bastante y que van a mejorar precisamente esa relación de los diferentes usuarios con la marca Designable, ¿no? Esto es un anuncio, es una de las primeras cosas que vamos a soltar hoy, de las primeras bombitas. A partir de la semana que viene, principios, probablemente el martes, tendremos una página web nueva que va a ser muchísimo más transparente, muchísimo más comunicativa, muchísimo más interactiva, va a explicar mucho mejor lo que hacemos y creo que a la gente va a entender mucho, mucho mejor y con más profundidad la importancia de Designable para comprar una casa para ellos. Y además también estamos diseñando una nueva experiencia de compra con un dossier revista, que además es interactivo, no tiene nada que ver con todo lo que está haciendo el sector inmobiliario. Y bueno, es un dossier donde tendremos información del nuevo edificio, podremos interactuar con él y yo creo que va a ser un cambio en la forma de vender casas, ¿no? Pues a mí todo esto, desde luego, me parece súper interesante, súper novedoso. Además, la forma en la que lo estáis contando, además, se transmite esa ilusión por el proyecto que yo creo que es muy importante. Y bueno, hemos hablado de la estrategia, hemos hablado del marketing y a mí me gustaría ahora pasar a hablar, que ya lo hemos tocado, pero me gustaría un poco abordarlo de verdad, que es el tema de la tecnología y del desarrollo. Entonces, yo me voy a aprovechar un poco que me contéis y os voy a preguntar un poco sobre esa parte más tecnológica. Entonces, me gustaría que me contarais cuáles van a ser esos proyectos que mencionabais antes, porque yo he leído hace poco en un par de noticias que trataban sobre lo importante que es para vosotros esa tecnología. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco más ese tema porque a mí me parece fundamental. Sí, la tecnología, obviamente, desde el principio Designable, bueno, nace con base tecnológica. Nosotros seguimos un proceso, bueno, habrá mucha gente aquí que igual no lo entiende esta palabra, pero la tenemos que decir. Un proceso de Lean UX, ¿vale? Que es una forma diferente de diseñar tecnología, que se basa básicamente en poner a la persona que va a utilizar esa tecnología en el centro de todo el proceso de diseño e innovación. Y en este caso esa persona es la persona que va a vivir dentro de la casa, el usuario, ¿no? Y desde el principio de Designable ya estábamos con esta idea en la cabeza, hemos estado 2 años investigando sobre cómo
precisamente digitalizar ese proceso de compra y de personalización y de customización de la casa, ¿no? Y este año pues ya empezaremos a ver cosas. Os hemos traído también otra cosa inédita, no se ha visto hasta ahora, es la primera vez que se va a ver. Es un avance de una de las aplicaciones que vamos a lanzar este año, que es la aplicación que le vamos a llamar el configurador, y es una de las herramientas que vamos a desarrollar en Designable en los próximos años. Y es esto de aquí. ¿Vale? Es una aplicación, bueno, es una evolución de lo que hasta ahora hemos venido trabajando con el formulario de entrada de demanda, pero obviamente una experiencia mucho más divertida, donde la gente puede ir para adelante y para atrás en los planos, que aquellos que habéis hecho la, la interacción entenderéis muy bien lo de ver diferentes planos, podréis elegir y está muchísimo mejor explicado todo para que nos digáis exactamente cómo queréis que sea vuestra casa, ¿no? En abril se lanzará esta aplicación, ¿vale? Y a día de hoy, algunos de vosotros probablemente habéis recibido ya un email para, bueno, presentaros como tester de esta experiencia. O sea que hoy de nuevo recordamos que para este desarrollo y para los próximos que también os comentaré ahora, pues estamos abiertos y os podéis presentar para empezar a probar estas apps y contarnos cómo es esa interacción para que nosotros las podamos mejorar, ¿no? Además de esta aplicación, que es la que nosotros llamamos el configurador, tenemos 3 desarrollos más en el pipeline, ¿no? Que le vamos a llamar. Por otro lado tenemos, por un lado tenemos la otra que es de captación de suelo, donde los propietarios de suelo o de edificios que quieran rehabilitarse nos podrán decir qué características tiene su activo inmobiliario y nosotros, cruzando esa información con la demanda que ya tenemos, podremos decirle, bueno, pues digamos, qué probabilidades hay de que sea viable ese proyecto, ¿no? El precio, etcétera, ¿no? Automatizar también un poco esa parte para hacer más ágil el desarrollo de todos esos edificios en el centro de las ciudades. Luego también tenemos en lista el desarrollo de la herramienta de personalización. Es una herramienta que yo creo que todos nuestros clientes nos están pidiendo ya como agua de mayo, ¿no? Es la herramienta que les va a permitir tener una experiencia inolvidable y creo que es la clave, que sea inolvidable a la hora de diseñar tu casa, ¿no? Es un proceso que a día de hoy en el sector inmobiliario se hace one-to-one con el arquitecto o con el interiorista, con el diseñador, y nosotros estamos digitalizando, llevamos aprendiendo 2 años con nuestros clientes para digitalizar eso y habilitar a los clientes y a los compradores de las casas para que ellos puedan, en el momento que mejor les venga, poder empezar a diseñar su casa, ¿no? Y el cuarto desarrollo, que también es muy guay, es una app de gestión de tu casa, que la empezaremos a implementar cuando empecemos a entregar el segundo edificio del Rojas Clemente, en un año más o menos. Y bueno, es una aplicación que sirve, por un lado, para gestionar todo el IoT, ¿no? que tienen las casas, la domótica, para gestionar la energía de tu casa, el funcionamiento de la electricidad, etcétera. Y también servirá para comunicarte con los vecinos. Parece una cosa muy absurda, pero hacer reuniones de vecinos, por ejemplo, a través de un foro o de una app y votar sin tener que bajar al descansillo en pantuflas, creo que es un avance que en el siglo XXI ya deberíamos empezar a tener. Como veréis, la tecnología está aquí. Yo creo que es... bueno, en los próximos meses empezaremos a ver cómo Designable empieza ya a enseñar estos juguetes que tenemos por aquí. Creo que van a ser muy, muy, muy divertidos. Ahora he corroborado la importancia de la tecnología, ¿no? Porque, o sea, yo había oído hablar precisamente mucho de que para vosotros era el core, pero con lo que me has explicado, desde luego, lo he constatado de primera mano, me parece muy interesante. Entonces, un poco a nivel de conclusiones del tema de la tecnología, se puede decir que esto va a suponer un claro antes y un después para vosotros y para el sector también. Sí, de hecho, bueno, yo creo que lo que venimos a hacer, ¿no? Y que era una de las misiones del principio, era poner a la persona, al cliente final en el centro. Eso en el sector inmobiliario es de verdad, parece, cuando lo contamos la gente dice, pero eso no es así, le decimos, no se parece para nada. Nuestro objetivo es que las personas que compren una casa, al final ten en cuenta que es la compra, no sé, la más emocional y la más importante probablemente que una persona, la decisión más importante que una persona va a tomar en su vida prácticamente, ¿no? En el ámbito económico. Y nos parece capital que sean ellos los que tengan el control, los que tengan toda esa transparencia, ¿no? En la operación, que sepan en todo momento la situación. Y creo que la tecnología viene precisamente a ayudarles en todo ese proceso, a hacerle guías
y yo creo que a que realmente disfruten comprando una casa y no estén preocupados de cosas que ahora mismo la gente se preocupa. Realmente es un proceso muy estresante, porque al final en la vida de una persona, a no ser que tengas muchos recursos, no haces muchas operaciones inmobiliarias a lo largo de tu vida. Entonces se supone que tengas que afinar muy bien el tiro y se convierte muchas veces en, pues eso, en decisiones estresantes, que muchas veces dices, en lugar de ser una alegría, se convierte casi en un motivo de ansiedad. Es eso que has descrito. Mira, yo recuerdo cuando empezábamos con todo esto, la gente nos decía, había una frase que nosotros nos quedó muy marcada, que nos hemos comprado la casa menos mala. Nosotros decíamos, ostras, ¿os vais a hipotecar a 30 años los dos para compraros una casa que, bueno, tiene un techo para que no os llueva y tiene unas ventanas para que no paséis frío en invierno? Pero lejos de eso, no te produce ningún tipo de sensación ni de emoción, más allá de igual un poco de rechazo y de que cada vez que te sientas en el sofá digas, cómo me gustaría pintar esa pared, o cómo me gustaría que esa pared no estuviera, o cómo me gustaría que el suelo fuera diferente, ¿no? Lo sencillo que es preguntarle eso al principio y directamente entregarle la casa que ellos quieren, ¿no? Últimamente, cuando decíamos que estábamos viendo lo de la marca, hay una anécdota que ha surgido de Centro Designable, y es que con Designable no existe el efecto wow cuando entras a tu casa, porque la has visto ya tantas veces, la gente es tan propia que cuando entras después de 1 año y medio, 2 años esperando, desafortunadamente o afortunadamente creo que no te sorprende ni para bien ni para mal, ¿no? Ya dices, es un proceso natural, ¿no? Llegar a tu nueva casa, ¿no? Como volver de vacaciones. Como volver de vacaciones, tienes un poco de, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, creo, por lo que has dicho, ¿no? La decisión es un paso muy importante en la vida de las personas, se suele hacer además, bueno, se suele hacer con más gente, ¿no? Y creo que el eliminar situaciones de estrés, puntos de ansiedad y todo eso, creo que va a ser un logro que cuando lo consigamos, creo que va a ser un antes y un después. Me alegra oír eso. Vamos a hablar ahora del tema de edificios. Os he oído comentar alguno de ellos y me gustaría que abordáramos un poco cuáles son esos retos, esos edificios en los que habéis trabajado y en los que vais a trabajar. En 2018 entregasteis uno, que era Clero. Tenéis a punto de iniciar sus obras, el de Rojas Clemente y el de Palleter. Y bueno, me gustaría que me contarais un poco de esos pasados y de los que en los que estáis trabajando, ¿no? Contadme un poco. Pues mira, como decías, el de Clero, que fue el primero, en ese ya están viviendo y la verdad es que muy bien, en el centro de Valencia. Así que si hay algún vecino por aquí, un abrazo bien fuerte. El de Rojas, empiezan las obras, calculo que el mes que viene. Hoy mismo estábamos hablando con el ayuntamiento sobre la última comprobación, cuestiones de licencias y demás, pero bueno, ya la tenemos prácticamente encima de la mesa. Con lo cual, ahora viene una parte muy chula, que es cuando todos estos sueños empiezan a construirse. Y bueno, eso por ahí, ¿no? Eso en lo que ya tenemos que está en construcción. Ahora mismo tenemos Palleter, que está en la calle Palleter, lógicamente. ¿Vale? Lo tenemos en comercialización. Tenemos aproximadamente la mitad de las viviendas ya reservadas, lo cual está muy bien. Estamos teniendo y estamos notando en las últimas semanas mucho interés. Yo creo que es lo que veníamos hablando, ¿no? Que la gente quizás se ha dado cuenta de las necesidades que tiene con los espacios de su casa y se ha vuelto más exigente. Entonces llegan con nosotros a las reuniones y ahora las lideran, ¿no? Piden, ¿no? Es como, oye, y no podemos tener una zona para leer y no podemos tener una zona para hacer deporte y la cocina no la podemos cambiar. Entonces, bueno, de todas esas enseñanzas que nos hacen, pues la verdad es que lo que hemos hecho ha sido hacer unas modificaciones a los planos, ¿no? A las distribuciones que estábamos entregando. Y aquí viene otro plus. Vamos a hacer un nuevo evento, calculo próximamente, si no en un par de semanitas, donde vamos a lanzar nuevas distribuciones en el edificio. Yo creo que responderán mejor a las necesidades que tenemos ahora mismo. Luego enseñaremos también nuevos precios. Creo que está bien decirlo, ¿no? Cuando te equivocas, pues bueno, hay que aprender y vamos a darle una vuelta más al edificio para que sea más competitivo también en ese punto. Y por último, y algo súper visual y que nos piden todos, que son estilos de interiorismo.
Entonces, hemos hecho ahí un esfuerzo interno en estrujarnos la cabeza y vamos a lanzar nuevas imágenes y nuevos renders para que todos puedan ver un poquito de su casa en esas propuestas. Entonces, bueno. De hecho, hemos traído alguno para ir abriendo boca y así a la gente dentro de que está por aquí Venga, le interesa el edificio pueda ver un poco lo que está por venir. Os vamos a compartir unas imágenes de unos interiores, los veréis en la nueva web que decía también Andrés y el nuevo Dios. Bueno, este es uno de los... Nada, son 2 o 3 estilos que hemos diseñado nosotros con distribuciones... basados en peticiones, que sí, yo creo que eso está muy chulo. Son renders y distribuciones de gente que ya ha personalizado la casa, de los que ya han reservado. Y bueno, pues estamos trabajando con ellos. Este, por ejemplo, es una pasada, ¿no? Esta zona, esta pedazo de cocina, huerto con espacio fuera que entre plantas, la verdad es que es brutal, ¿no? Y bueno, pues otra habitación también queda un patio interior con un toque un poco más, bueno, antiguo, ¿no? La verdad es que lo más divertido, siempre lo decimos, lo más divertido de trabajar en Designable yo creo que es ver cómo... Y creo que es lo importante de todo esto, como arquitectos, digo, ver cómo nosotros como arquitectos diseñamos una cosa y la gente dice, vale, me gusta, pero vamos a hacer esto mejor, ¿no? Y dar esa oportunidad y ver cómo evolucionan los planos, cómo evolucionan los estilos, cómo evolucionan los acabados, cómo evoluciona todo eso. Realmente, o sea, es brutal verlo desde este lado, porque desde el otro lado parece como muy normal para los clientes, pero como arquitectos, cuando lo piensas, es algo que no es normal verlo. Y yo creo que eso enriquece muchísimo al proceso iterativo de edificios que nosotros estamos siguiendo. Además, como nos permite también ver la evolución, ahora ya estamos viendo, ¿no?, cómo va evolucionando las peticiones de un proyecto a otro. El otro día comentábamos que en el primero eran mucho más interiores más blancos, más homogéneos, y ahora, no sé si por la realidad que tenemos todos, pero es lo que te decía, ¿no?, que queremos más personalidad dentro de nuestras casas y empiezan a aparecer, pues como vemos aquí, paredes con colores. Entonces, bueno, interiores muy personales y a mí me encanta hablar de estas cosas. Y lo mejor, fíjate, que nosotros nos dedicamos a diseñar interiores y aún así la gente diseña interiores y a mí personalmente algunos me enamoran más que los que yo hubiera diseñado. O sea, creo que es la muestra de que la gente realmente tiene un interiorista dentro, ¿no? Todos tenemos un seleccionador de fútbol, un presidente del gobierno, pues creemos... Un médico también, ¿no? Pues creo que la gente también tiene interiorista. Entonces, el objetivo de Designable es desarrollar una herramienta que permita que esto que nosotros estamos viendo ahora mismo y que ha sido en una conversación tradicional, vamos a decir, con uno de los clientes sean capaces de, gracias a ese software en su casa, desde su tablet, ordenador, móvil, ya veremos, puedan llegar a estas soluciones y lo puedan ver en 3D, puedan caminar por dentro, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se va a empezar a ver un poco la diferencia de Designable en el sector. Claro, es que yo creo que eso es muy interesante lo que has dicho, porque una cosa es lo que tenga el cliente en la cabeza, pero luego el saber plasmarlo es complicado y eso vosotros lo hacéis muy sencillo. Entonces eso es una herramienta muy útil, porque de lo que tú te imaginas a luego, vale, sobre el papel, ¿esto en qué se traduce? Y que eso vosotros seáis capaces de hacerlo, es un valor añadido muy grande. Y tecnología. Tecnología siempre. Entonces, por lo que he visto también habéis un poco evolucionado de ese primer edificio en el que estáis ahora trabajando, ¿no? O sea, esa evolución también ha sido importante. Sí, ahora la verdad es que hemos dicho en lo que estamos trabajando más real. Ahora también toca hablar de nuevos lanzamientos. Para este año tenemos previstos 2, uno en Valencia, uno en Madrid, que ya podemos confirmar que será para el último tramo del año. Luego, basado también en ese primer desarrollo tecnológico que comentaba Andrés, vamos a hacer algo novedoso, que es lanzar la compra por afinidad. Entonces, cuando llega una persona y pone cómo quiere vivir dentro de la aplicación, lo que va a hacer la aplicación es devolverle
una distribución que se ajusta a lo que le está pidiendo a la casa, ¿no? Y eso estará puntuado y podremos encontrar pues, afinidades del 95%, del 80%. Creo que va a suponer también un cambio a la hora de ver casas. Claro. Estamos muy ilusionados. Y luego, por supuesto, pues una nueva experiencia de personalización. Hemos aprendido mucho y ahora hay que devolver todo eso, ¿no? Entonces, creo que ahí van a haber también avances muy chulos para que los 2 edificios de este año, pues bueno, sean muy importantes. Seguro que sí. Ya hemos hablado de eso, de tecnología, de edificios, de esa innovación que va a venir. Y me parece muy interesante hablar de ese aspecto también que os define mucho, que es la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que ahí eso también os desmarca mucho de otro tipo de empresas. A mí eso personalmente me fascina. De hecho, bueno, en este evento bueno, vamos a tener la oportunidad de estar comprometidos con la sostenibilidad. Ya que, bueno, cada persona que esté ahí conectada, bueno, cada uno de vosotros está ayudando a que se plante un árbol a través de la ONG One Tree Planted. Entonces, bueno, quiero que me contéis un poco cuál es vuestra visión acerca de la sostenibilidad y que me contéis un poco esta iniciativa de los árboles que vamos a plantar gracias a esa gente que está más allá de la pantalla. Me parece una iniciativa preciosa, la verdad. Pues sí, a ver, al final, bueno, lo que decías de que Designable se desmarca el resto sobre la sostenibilidad, nosotros nos gusta pensar que dentro de poco eso no sea diferenciación y que realmente todo el sector inmobiliario se ponga las pilas y estemos todos iguales por lo menos ahí. Pero bueno, creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y demostrando que en el sector inmobiliario las cosas se pueden hacer diferentes. Y sobre lo que decías de la campaña de One Tree Planted, bueno, no es que vayamos a arreglar el mundo con eso, pero desde luego algo un poquito seguro que sí, ¿no? One Tree Planted es una fundación a nivel mundial que se encarga de reforestar bosques que han sufrido pues, incendios, daños, deforestaciones o lo que sea en los últimos años. Y bueno, es muy sencillo, desde su propia página web puedes seleccionar el bosque en el que quieres que tu árbol se plante, ¿no? Y nosotros, bueno, pues todo esto empezó con la campaña que hemos comentado de Crowdcube, de crowdfunding. Nos pareció muy bonito que darle la oportunidad a los inversores que parte de su inversión se convirtiera en árboles. Y hemos continuado con esa campaña, ¿no? También para este evento. Yo creo que para los siguientes tenemos muchos planes. Creo que bueno, es un detalle bonito. Y creo que, según tengo aquí, más o menos estaremos plantando ya, después de este evento, unos 500 árboles en un bosque en Vizcaya. No está mal, 500 árboles ya. Eso, ¿no? Es un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? A ti solo te queda ya el libro. A mí me queda el libro. Los árboles ya has plantado unos cuantos. Bueno, entonces, nada, lo hemos puesto en Vizcaya, aquí en España. Creo que también está guay, porque habrá gente de por aquí. Os enviaremos luego, después de este evento, os enviaremos toda la información. Porque algún día llegaréis por allí y diréis, ¡hey! Aquí hay un árbol que plantaron en mi nombre. Gracias a muchos de los que estáis ahí, exacto. Eso es importante, que hace ilusión. Y hablando de eso de la sostenibilidad, ¿cómo vais a ir incorporando todas esas mejoras? Porque, bueno, hay que ser sinceros y no es sencillo, en realidad. Bueno, la verdad es que en la nueva web os vamos a enseñar otra de las ventanas, porque la parte de sostenibilidad, pues hemos hecho mucha fuerza también para transmitir, ¿no? Para contar, para ser en este sentido más pedagógicos. Y la verdad es que, bueno, los primeros que nos exigen sostenibilidad son nuestros vecinos. Entonces, aquí, por ejemplo, que estamos viendo los 3 edificios que tenemos en marcha, ¿no? Entregados, Rojas en ejecución y Palleter en venta, pues lo que hemos hecho ha sido transmitir la reducción de CO2 emitido que supone cada edificio con la normativa vigente, ¿vale? En el momento de su construcción. Entonces, bueno, nosotros intentamos siempre ir un paso más allá y ya te digo, responder a esas exigencias, ¿no? de los vecinos, que son, vamos, mejores que cualquier normativa.
Al final, si los usuarios les pedimos a las marcas que trabajen en pro de la sostenibilidad, las marcas cambian. Claro. Y nosotros queremos cambiar con ellos, queremos mejorar y queremos que nuestros productos, pues bueno, respondan, ¿no? Entonces, eso, reducción de emisiones siempre. Ahora, por ejemplo, estamos también trabajando en conceptos de prefabricación para reducir los tiempos y para reducir las emisiones, porque hay muchísimo control de desperdicios en todos estos procesos. Entonces, la prefabricación nos va a ayudar un montón. Y luego queremos también incorporar un 50% más de materiales reciclables en todos nuestros procesos y en todos nuestros edificios. Creo que hay que poner en valor también esta arquitectura y esta construcción que reutiliza, ¿vale? Que es capaz de coger productos y volverlos a poner en funcionamiento, o que los que se utilicen sean susceptibles de poderse volver a utilizar después cuando dejan de ser útiles, ¿no? Para el edificio. Que desconectemos un poco el sector inmobiliario y construcción con residuos. Creo que es un discurso que no le viene bien a las ciudades. En las ciudades, bueno, se concentra la mayor cantidad de población. Tenías tú el dato el otro día, ¿no? Me lo decías, que es el 50 al 60%, ¿no? De la población mundial está en ciudades. 65% ahora mismo de la población mundial. Y seguirá subiendo, además. O sea que, quiero decir que las ciudades tienen que responder a todo esto. Por supuesto, hay certificados, hay cuños de garantía. Nosotros trabajamos con BRIA, que es un certificado que es mundial, vamos. Y la verdad es que, pues bueno, estamos muy contentos y seguiremos mejorando. Voy a profundizar un poco más sobre todo esto, porque la sostenibilidad creo que es importante que si nos enrollamos un poco aquí, no creo que nadie se queje. Creo que es importante lo que decía Pablo, por ejemplo, de BRIAM. No es una de las cosas que en Designable tenemos muy claro. No es solo, digamos, la eficiencia o la sostenibilidad o el impacto de tu casa o tu vida en tu casa, ¿no? BRIAM, por ejemplo, es un certificado que contempla también el sistema de producción del edificio, por eso hablamos de la prefabricación o de sistemas avanzados que puedan utilizar maderas reciclables, etcétera, para reducir el impacto y la producción de desperdicios y de CO2. También tiene en cuenta, por ejemplo, el estilo de vida. Una de las cosas que siempre decimos nosotros en Designable es disfruta de una vida urbanita y deja de abusar del coche, ¿no? Lo tienes todo en paseo de distancia. Son cosas que nosotros decimos siempre y la verdad es que nos encanta que la gente lo aprecie y diga, ostras, lleva razón, ¿no? De pronto tengo la oportunidad de vivir en un edificio que protege el medio ambiente o que yo voy a proteger el medio ambiente, pero es que además me permite tener un estilo de vida sostenible, saludable, ¿no? De vida en el centro. Y creo que uno de los retos o hitos que hemos conseguido en 2020 en la línea de la sostenibilidad y que para nada, honestamente, estaba en nuestra hoja de ruta de conseguir, ha sido la autosuficiencia energética. El edificio de Clero, que fue el primero que lanzamos en sostenibilidad, bueno, pues llegábamos hasta donde llegábamos, ¿no? Que teníamos muchísimas cosas más que hacer y aún así conseguimos un 17% de ahorro de emisiones. Pero es que con el segundo edificio, que fue Rojas Clemente, hemos alcanzado la autosuficiencia energética. Es decir, el edificio, a través de un sistema de energías renovables en la azotea, como es la aerotermia y la fotovoltaica, va a producir el 100% de la energía que va a consumir el edificio a lo largo del año, ¿no? Esto es algo que ahora mismo no voy a decir que somos los únicos, porque hay otros proyectos que lo están consiguiendo, se ven bastante unifamiliares, pero queremos sistematizarlo, queremos demostrar que todos los edificios a partir de ahora pueden salir así y no tiene por qué suponer un sobrecoste, ¿no? De hecho, desde Rojas Clemente en adelante todos los edificios ya van a ser autosuficientes. Luego yo creo que va a demostrar un poco al sector de que hay una manera de construir y que no necesariamente tiene que ser dañina para el planeta. ¿La Almudena se ha quedado congelada? ¿O le ha impactado el... Vaya pitch, se va. Se ha ido. Nos hemos quedado... Cosas del directo. ¿Veis cómo no está grabado? Se ha caído. La presentadora se ha aburrido y se ha ido. Mira que al final me había dicho yo que nos íbamos a enrollar con la sostenibilidad. Has dicho, no creo que a nadie le importe. Y al final nos hemos enrollado. Almudena. A ver. Dicen que le hemos dejado de piedra, desde luego. Se ha ido a apagar la estufa de gas, que se había olvidado.
Esperamos. Bueno, sí, no sé. ¿Queréis que os pase una pregunta? Venga, sí, ya que estamos, pásanos alguna pregunta. Sergio nos está preguntando por el tema de sostenibilidad, si lleva incremento en la inversión de la casa. Bueno, pregunta sencilla, no. ¿Vale? La sostenibilidad no lleva ningún incremento porque nosotros cuando hacemos el cálculo de costes de un edificio ya incorporamos toda la tecnología, hablando de sostenibilidad, que tiene que llevar el edificio. Por lo que para el que compra la casa no supone un coste mayor, ¿vale? Va dentro del precio. Y no damos elecciones, ¿vale? Los edificios son autosuficientes y son así porque nosotros queremos que sean autosuficientes. Con lo cual, tampoco se puede personalizar. Se puede pedir más, eso sí, que también nos lo han hecho, pero menos no. Yo voy a decir otra respuesta diferente. ¿Cómo era la pregunta? Si la sostenibilidad lleva un incremento en la inversión de la compra de la casa. Ah, de la compra de la casa, no es que antes había dicho de la casa. Yo iba a decir que sí que tiene un aumento en la inversión de la casa, pero como ha dicho Pablo, no en el precio, sino en la inversión y en las calidades. Uno de los datos que nosotros manejamos y que se pueden explicar por qué nosotros podemos meter la personalización y la sostenibilidad a esos niveles dentro de un precio competitivo, es que los edificios de designables suelen utilizar unos 1.100 euros por metro cuadrado construido. Normalmente el resto de las operaciones que podemos ver en el centro de las ciudades que están en nuestro rango de precio están en unos 750, 800 euros metro cuadrado. Esos 300 euros son la bolsa que necesitamos para poner las instalaciones de fotovoltaica, aerotermia que requerimos, las instalaciones que cada uno quiere dentro de su casa, el uso de materiales, como hemos dicho, 50% reciclables. Y bueno, también los aspectos de personalización, ¿no? Pero es importante que quede claro que obviamente hay una inversión mayor en vuestras casas, pero las disfrutáis vosotros. No se repercuten en el precio, que sigue siendo de mercado, pero sí que las disfrutáis. Tenemos a Almudena ya por aquí. A ver, Almudena, te vamos a dar paso. ¿Me veis? ¡Almudena! No sé qué ha pasado. Me habéis dejado tan impactada que es que hasta el ordenador se ha caído. Estás estrenando, te va a pasar todas las cosas en la primera retransmisión en directo que has hecho, ¿eh? No, de repente nos hemos quedado noqueados. Estáis dando tanta información que yo creo que vamos, nos ha impactado. Ya estoy aquí. Bueno, me estaba pareciendo muy, muy interesante todo lo que estabais contando. No sé por dónde ibais. Nos ha servido para responder una pregunta que habían hecho por el foro sobre la sostenibilidad de la construcción. Y vale. Nada, bueno, pues retomamos si queréis. Estabais hablando de eso, de la sostenibilidad. Para todo eso que estabais contando, imagino que vais a necesitar recursos, es decir, talento. Entonces me gustaría que me contarais, bueno, si tenéis, cuál es vuestra postura respecto a este tema, si va a haber incorporaciones. No sé cómo lo vais a hacer porque tenéis muchos planes y eso, bueno, pues supone también a lo mejor una política en cuanto a contrataciones, a recursos. Sí, pues mira, te voy a dar así algunos datos. Hablábamos antes de que todo cambió el marzo pasado, ¿no? En marzo nosotros éramos 6 en Designable. A día de hoy somos 15, ¿vale? Para que veamos un poco cómo hemos ido creciendo en estos meses. Hemos reforzado todos los departamentos. En proyectos, por ejemplo, hemos creado una figura específica para la sostenibilidad, porque había que ser rigurosos en ese campo y había que darle una estructura dentro de la empresa. Hemos creado también un equipo propio para la viabilidad y captación de suelos, que es un punto súper importante si queremos seguir lanzando promociones e ir mejorando, ¿no?, el ritmo de edificios en el mercado. Hemos reforzado también el departamento de marketing. Tenemos que ser más cercanos y tenemos que mejorar mucho la comunicación porque estamos haciendo algo novedoso. Entonces, eso requiere de un esfuerzo y de un equipo muy comprometido y hay que dotarle de talento. Y luego, por ejemplo, solo en el último mes, que ha sido frenético, ha sido muy intenso, en el último mes se han incorporado 5 personas porque hemos creado íntegramente el departamento de IT, de tecnología. Entonces, bueno, supone pues
desarrolladores, CTO para dirigir, todo el equipo de experiencia usuario, tanto digital como propiamente lo que hace, todas las barreras que encuentra un comprador cuando se enfrenta, ¿no?, a la decisión de comprar una casa, pues todo eso lo estamos analizando y lo trabajamos para pulirlo y que, como tú decías, ¿no?, al principio, que sea una cosa, oye, natural, aunque la hagas una vez en la vida, pero que sea una experiencia que digas, joder, ¿no?, qué guay, es mi casa. Todo eso hay que trabajarlo mucho. Ahí es donde estamos. La verdad es que, pues bueno, muy contentos. Lo dices como si fuera poco. Es para estar muy orgulloso. Lo tienes que contar así como con el pecho crecido, porque nada, como están las circunstancias, el crecimiento es brutal. Yo no sé si cuando empezó todo, hablábamos al principio de ese 13 de marzo, yo no sé si pensasteis, esto va a ser la ruina, yo no sé cómo, y estamos en enero y habéis crecido muchísimo. Mira, hay dos escalas. El 13 de marzo de 2020, que éramos 6 y ahora somos 15, que es brutal, pero es que el 13 de marzo de 2019 éramos 2. ¿Vale? Al final como que te anestesian mentalmente de esto y bueno, pues consideras que tienes que continuar y que yo creo que 2020 también ha sido, para Pablo y para mí especialmente, yo creo que ha sido un año que nos ha demostrado que este proyecto sale, ¿no? Porque al final es un sueño, ¿no? Es una idea, es, ostras, vamos a hacer esto y vamos a meter tecnología y vamos a crear la primera marca de edificios y edificios que sean la leche en sostenibilidad, personalización, ¿no? Pero todo, claro, todo eso en nuestras cabezas tiene mucho sentido, ¿no? Y hacías el primer edificio y bueno, tira que te va, luego los digitalizabas, ponías la marca, parecía que iba funcionando. Pero claro, 2020 ha sido el año en el que ha entrado, hay gente que ha invertido. Hay gente que ha invertido en la ronda de inversión en Crowdcube, ¿no? Hablábamos, creo que son 150 inversores de más de 20 países del mundo. Luego ya te empieza a decir que Designable están ya esperándonos por algunos países, ¿no? Y de pronto entran personas que quieren formar parte de este proyecto y que quieren dejar su granito de arena, que quieren saber que toda la mañana se levantan para, bueno, pues para luchar, para cambiar algo del mundo y hacer un lugar mejor, ¿no? Y eso toca la patata, que se dice, ¿no? La verdad es que es muy emotivo cuando lo pensamos. No lo queremos pensar mucho porque si no nos ponemos a llorar. Pero sí, es bastante emotivo el pensar en ese tipo de... toda la gente que se va sumando al proyecto, ¿no? Y bueno, creo que conforme vayamos pasando mes a mes, reto a reto, consigamos consolidando, tendremos más gente que vivirá en nuestras casas, más gente dentro del equipo, más gente que nos seguirá por redes sociales, más gente, como ahora mismo tenemos más de 3.500 personas en la base de datos, que ha dicho cómo le gustaría que fuera su casa designable, solo en Valencia. Madrid, no sé, creo que es súper como exciting, ¿no? Que dicen los ingleses, es súper excitante lo que está por venir y... Joder, no me voy a poner... Vale. No, pero quizás es lo que decía, es que en ese 13 de marzo a lo mejor a lo mejor sí que sentéis un poco el vértigo de madre mía, que va a ser de nosotros, una empresa relativamente nueva, ¿qué va a pasar? Pero yo creo que de alguna manera todo esto también un poco nos ha hecho darle importancia a otras cosas. Entonces, y esas otras cosas a las que ahora se le da importancia, muchas tienen que ver con vuestra filosofía, pues eso, la sostenibilidad, el cuidado de los hijos, otro ritmo de vida, otra serie de valores que antes a lo mejor no habíamos pensado y que todo esto nos ha hecho un poco decir, vamos a parar, vamos a ver qué es lo que realmente es importante. Y yo creo que se aliena muy bien con esos valores que vosotros ya antes os adelantasteis, antes de que todo el mundo lo viera, ya lo visteis vosotros y entonces eso ha hecho también un poco que ese crecimiento, ¿no? Porque la gente ha visto la importancia de su casa, que al final, bueno, se ha demostrado que la casa es nuestra cueva, donde estamos seguros, donde aquí no pasa nada y aquí es donde, bueno, sentimos nuestro refugio. Entonces, yo creo que la gente le ha pasado a darle mucho más valor a su casa que antes. Sí, sí. Y bueno, yo creo que también creo que está la segunda parte que es el teletrabajo, ¿no? Creo que eso también ha convertido ya, no es tu cueva, tu lugar seguro, tal, ¿no? Sino que además
tu lugar de trabajo y donde produces, ¿no? Y hay una anécdota que me gusta mucho de una persona que conocí en Ibiza, que me contaba que él cuando se diseñó su casa, él trabajaba desde casa y decía que estaba cansado de que su casa fuera la oficina. Y entonces cogió en su casa nueva, él era arquitecto, y diseñó un muro que dividía la casa en dos. Y entonces él, para ir de su casa a la oficina, que estaba, digamos, pared con pared, literalmente, de poner una puerta, tiró un muro que salía por su jardín. Y tenía como 200 metros de muro, de murete. Entonces él daba un paseo de medio kilómetro todos los días para ir a trabajar y vuelta. Me parecía riquísimo, ¿no? Hemos dejado de tener eso ahora mismo ya en nuestras vidas, ¿no? Te respondemos emails a deshoras, tenemos, no sé, cualquier cosa la hacemos en cualquier momento de trabajo porque total, puedo hacerlo porque estoy en la oficina. Y creo que sobre eso también en Designable hemos aprendido mucho en 2020. Por una parte nos han forzado a teletrabajar. A nosotros, como hemos comentado al principio, pues hubo esos 2-3 meses que sí que nos pilló un poco de decir, podemos hacerlo, pero no sabemos cómo, ¿no? Pero yo creo que después ya desde septiembre, cuando volvimos después de verano, creo que, bueno, enfocamos de alguna forma diferente la fórmula de trabajo y ahora mismo, por ejemplo, la verdad es que una de las cosas más orgullosas de las que estamos como empresario, voy a decir, bueno, como ideadores de este proyecto, de esta empresa, ¿no? Es, bueno, el nuevo sistema de teletrabajo híbrido que estamos implementando ahora, que lleva una parte de reuniones semanales con todo el equipo en un sitio. Ahora por COVID no, obviamente, pero bueno, cuando volvamos otra vez, una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero el resto del tiempo se está teletrabajando, mejora infinitamente la conciliación familiar o personal de las personas que forman parte de Designable. Son más productivos, o sea, no es un mito eso que dicen de que la jornada en casa de 4 días o, digamos, no ser... jornada de 4 días. Jornada de 4 días, no, o sea, semana de 4 jornadas, quiero decir. Jornada de 4 días. También tenemos, sí. Hemos habilitado los viernes como lo que nosotros llamamos Spongy Friday, días de esponjamiento, los viernes de esponjamiento, ¿no? Son días donde no hay reuniones, donde no hay... nadie te llama, no hay chat, haces lo que tú quieras y si te apetece descansar, descansas, si te apetece trabajar o formarte lo que quieras, viajar, puedes hacerlo, ¿no? Y fue súper guay aquí, hago un inciso porque además esto nos lo pidieron ellos, o sea, los empleados, quiero decir, que nosotros mantenemos reuniones con ellos cada cierto tiempo para ver cómo están y ver cómo podemos mejorar. Como habéis podido ver, somos jóvenes, tampoco tenemos mucha experiencia en esto de dirigir gente, entonces, pues bueno, tenemos que aprender y cuando les preguntábamos nos decían eso, ¿no? Que necesitaban tiempo, que les habíamos contratado y que les habíamos transmitido que había un montón de innovación y que eran todo procesos muy creativos, pero que les faltaba tiempo. Y hostias, dijimos, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces aprovechamos, hicimos la jornada, bueno, la semana de 4 días, se trabaja de lunes a jueves y el viernes se tiene más tiempo libre. Y la verdad es que está funcionando de maravilla. Si hay gente por aquí con empresas, yo les animo. Vuestros trabajadores son ahora mismo la envidia de mucha gente, tengo que decirlo. Hay un mundo entero que cambiar, o sea... Tenemos por aquí detrás alguno y está haciendo así. Está muy bien porque demostráis eso, esa sensibilidad también hacia el trabajador, que eso es importante también. Yo creo que con el teletrabajo, como decía antes, todo eso ha sido otra de las rupturas de paradigma que hay, ¿no? De pronto las empresas tienen que ir a teletrabajar y los sistemas que veníamos usando hasta ahora de control de equipo, de gestión de equipo, de trabajo en equipo, desaparecen todas y hay que reinventarlas, ¿no? Hay que ver cómo es esa... Bueno, o sea, creo que todos hemos vivido reuniones en estos meses y si no le ha aparecido un hijo por al lado, le aparece por encima la de Amazon, ¿no? O sea, es continuo. Ya de pronto formamos todos parte de todo, ¿no? Y ya, bueno, no te pones camisa, vas con una camiseta o con la sudadera porque da igual, es que ya no puedes ir todo, ¿no? Ha cambiado completamente y creo que las empresas tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Se están dando cuenta y bueno, pues nosotros también nos dimos cuenta en 2020 y yo creo que es una de las cosas de las que más orgullosos estamos. Creo que intentar cuidar siempre no solo al cliente que va a vivir en la casa, sino también a las personas que viven en Designable,
yo creo que es muy importante también. Mira, hay gente que está incluso comentando, dice Raquel Sanz, dice, wow, escucháis al equipo y tenéis en cuenta sus necesidades, enhorabuena. Ya os digo que sois, vuestros trabajadores son la envidia ahora mismo de mucha gente. Bueno, yo como periodista os quiero sacar más información. A mí me han contado que teníais una sorpresa final y yo desde luego, o sea, ya es que no me aguanto para preguntaros, bueno, cuál es ese secreto que tenéis guardado y si me lo vais a contar, porque yo desde luego, o sea, estoy muerta ya de la intriga. Esta reunión, o sea, hemos dicho que esta charla duraba 1 hora y vamos ya a 59:44. Yo creo que deberíamos... Bueno, habéis dicho ya algunas cositas, habéis dejado titulares, cosa que a mí me encanta. Hemos contado muchos secretos. No, tenemos una cosa que yo creo que, bueno, nos hace mucha ilusión, no sé si es tan secreto o no, porque yo creo que ha habido gente que le han interesado más otros secretos, pero para nosotros también es muy guay compartir esto que vamos a compartir. Y es un proyecto nuevo dentro de Designable. De hecho, hay gente del equipo, solo hay una, bueno, ahora va a haber 2 personas del equipo que lo saben, pero nadie lo sabía tampoco ni dentro del equipo, o sea que esto es primicia mundial de Designable. Es algo en lo que llevamos trabajando nosotros personalmente desde hace ya algunos meses, con lo cual, pues bueno, nos hace especial ilusión, ¿no? Como hacer un lanzamiento así, ¡pum! Y bueno, voy a compartir pantalla una vez más, ¿vale? Y os contamos de qué la sorpresa. Bueno, es esto. Así de fácil, hasta así luego. de sencillo. Es Vecino cero. Vecino cero. Correcto. Vecino cero es una filosofía. Es una forma de vivir un edificio, una forma de vivir en una ciudad, de habitar una ciudad, ¿no? Y es muy sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos ha llevado realmente muchos meses dar con este concepto. Y bajo este concepto, bajo este nombre de Vecino Cero, es donde vamos a querer agrupar a toda nuestra comunidad de, bueno, gente que nos sigue, gente que vive en nuestros edificios, que quiere vivir, gente que forma parte de Designable, inversores, proveedores, toda la gente que nos rodea, ¿no? Y vamos a empezar creando esa comunidad con una línea editorial que van a hacer en Designable, que obviamente, como podréis suponer, va a unificar esos conceptos de comunidad, de personas y sostenibilidad. Y bueno, pues hablaremos o lanzaremos podcasts, lanzaremos vídeos, lanzaremos newsletters, lanzaremos revistas, lanzaremos descargables, folletos, recomendaciones para que tu casa sea más sostenible. Es una idea que nos parece, yo creo que necesaria. Creo que es importante, igual que hay revistas de diseño para casa, creo que hay algunas revistas sobre sostenibilidad y que agrupe a un montón de gente. Creo que es muy guay para los edificios y las casas. Y bueno, pues esta es nuestra propuesta y esperamos empezar a enseñaros cositas en los próximos meses. Así que nada, esta era la sorpresa que teníamos preparada. Pues me ha encantado, la verdad. O sea, que habéis aguantado hasta el final, pero ha merecido la pena. Ya merece la pena. ¿Ya está? ¿Nos vamos? No, venga. No, todavía no hemos acabado. No os vayáis todavía. Estamos llegando al final, eso sí, me da mucha penita. Pero hemos quedado que tenemos que responder algunas preguntas. Espera, buena. ¿Hay es más? que resulta que son arquitectos. Entonces, había un arquitecto que era... ¿cómo se llama? ¿José Coder? No. Coder, no me acuerdo el nombre, sé que era J. Coder o algo así. Igual alguien me lo dice ahora por aquí, por el grupo. Que decía que los arquitectos somos la única profesión que damos libre por gato. ¿Vale? Entonces, bueno, Pablo va a contar qué es lo que va a pasar ahora. Voy a pasar una diapositiva. Esto es un mensaje que recibió hace unos días mi mujer, que igual está por ahí. Le hablaba a una amiga que decía que no iba a poder venir al evento y que estaba deseosa de saber si íbamos a lanzar una nueva finca. Nos intentan sacar información desde dentro de casa. Entonces hemos dicho, oye, pues es una oportunidad muy buena para hacer una encuesta y anunciar esto. Tenemos 3 suelos en Valencia en fase de estudio ahora mismo. Entonces tenemos uno que está en Campanar,
que nos han pedido varias personas que salgamos un poco de nuestro radio así más céntrico. Luego tenemos uno en el Botánico y otro en Ruzafa. Entonces proponemos desde aquí pues una pequeña encuesta para que hay 60 personas, ¿no? Me ha parecido 60 o 65 personas, pues bueno, que nos digan dónde les gustaría ver ese siguiente edificio de Designable. Esto lo estamos poniendo para el primer edificio de 2021, perdón. Lo lanzaríamos en abril o en mayo, más o menos, con lo cual, pues bueno, podéis formar parte del nuevo lanzamiento de Designable. Así que nada. En la mano de mucha gente puede estar el próximo edificio Designable. ¿Hay 3 zonas, entonces? Sí, la vuelvo a compartir, perdona. Sí, tenemos... Ruzafa. A ver. Yo me las he aprendido ya de memoria. Sí, tenemos la zona del Campanar, la zona del pueblo antiguo. El pueblo, sí, siempre buscamos que nuestras localidades aporten un plus. Entonces tienen que estar en zonas peatonales, en plazas, tienen que respirar esa vida urbanita, ¿no? Que decíamos, de que todo esté a un paseo de distancia. Vale, o sea, estáis hablando de Campanar, de lo que es lo que antiguamente se llamaba como Campanar Pueblo. Sí, de hecho, no lo puedo publicar, pero vamos, al ladito de la plaza de Campanar. Fenomenal. Que es un sitio privilegiado. Por favor. ¿Tú votas? Yo votaré también, venga. Vale. Tengo duda. La segunda es solo un voto por persona, que si no, esto no... la segunda sería la zona del Botánico, que también la conocemos mucho. Ahí está Rojas Clemente. Repetimos ya. Está Palleter. Vamos a empezar a llamarle, en vez de Botánico, Designable. Sois muy de esa zona, Se os ve el plumero. Luego Ruzafa, bueno, Ruzafa es el origen de Designable. Nació en Ruzafa. Volveríamos a nuestras raíces. Volveríamos a nuestras raíces y ese edificio también es muy chulo. Así que... es que la gente quiere votar. Pues... Y se puede hacer a través de Zoom, abajo. A ver... Votación. Espera. A ver, voy a... Dejamos de compartir. Pero lo puedes hacer tú, creo. Mira, ya están votando. Hay gente que está votando y de Botánico. A ver. Iniciar votación. Ahí está. Venga, va, voy a votar. Venga, votad todos. Venga, va. Voy a votar. A ver. ¡Ay! ¿No puedo votar yo? No, pero si quieres te dejamos de hacer. Tú no lo dices luego. Claro, y nosotros... Pero te contamos el voto. Bueno, esto... No, está fenomenal. Al final, oye, es interesante saber un poco, pulsar un poco la opinión de la gente, a ver a dónde le gustaría que desembarcarais, ¿no? Vuestro próximo edificio. A ver, normalmente, aunque de otra manera esto siempre lo tenemos en cuenta porque hay mucha gente que nos escribe a través del email de la empresa y nos piden zonas. Entonces, pues por ejemplo, también hay otra zona que nos han pedido mucho que es la de Patrais, pero todavía no hemos encontrado, como te digo, somos muy selectos, ¿no? A la hora de lanzar algo. Entonces, en Patrais todavía no hemos encontrado el enclave que digamos aquí puede haber un edificio designable. Si alguien tiene algún solar en el centro de Patrais, que me la haga llegar. Que lo hagas saber. La zona que también piden mucho es la de la zona de Pont de Fusta. Esos barrios que ahora mismo están por ahí se están empezando a poner un poco. Palma de Mallorca. Claro. Llegaremos. Más expansión. Vamos poco a poco. Para ir a Palma hay que ir en barco y todavía... Si tenéis algo más que contar ya, o sea, yo me vuelvo a caer del susto. No, yo creo que ya está por hoy, ya no tenemos más sorpresas. No, yo creo que, vamos, ha dado de sí. Vamos a contestar, si os parece, entonces las preguntas de... A ver, vamos a ver. Tenemos resultados. Perdona, en tiempo real me dicen por el pinganillo que tenemos resultados de las votaciones sobre el edificio de Designable. ¿Cuál gana? ¿Quién ha ganado? Tenemos un empate técnico. Ni para esto, no, ni para esto. A ver. Dice, hay un solar en Tres Forques. Espera, que de aquí sale el siguiente. La plaza de Patrais. A ver. No es, pero está bien ubicado, dicen. Bueno, nos lo pasáis info@designable.es. ¿Dónde? ¿Lo digo yo? ¿El empate? ¿El empate? Sí, dínoslo. Ruzafa y Botánico. Ruzafa y Botánico. Ruzafa y Botánico. Nos quedamos en el centro. Parece que nos vamos a quedar por ahí.
Bueno, En unas semanas lo publicamos con planos y con el dossier interactivo y con un montón de cosas más. ¿cuál? El ¿Nuevo? nuevo edificio. Nos han dicho Botánico o Ruzafa, tendremos que elegir uno. Han empatado. Pero en una semana lo lanzas ya. En unas semanas, en abril. Eso está Vale, ya. en una semana. Está ahí al lado ya. En semana. 15 semanas os lo mandamos. Está ahí al lado. Está ahí al lado. Me pasa el tiempo volando. Bueno, nos hemos quedado que hay un empate técnico entre Ruzafa y Campanar. Botánico. No intentes trampear. Yo creo que Botánico ya estáis muy asentados. Todavía es un barrio que la verdad es que es súper chulo. Y bueno, va a ir la primera supermanzana allí, en Valencia. O sea que yo creo que merece la pena seguir creciendo por allí. Creo que va muy alineado con los designables. Pues sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí, ¿os parece? Vale. A ver. Sergio dice, la Comunidad Valenciana es la cuna de la cerámica en España. ¿Qué supone que este material no sea reciclable? ¿Dais la espalda a vuestra industria? Dice. Ya. Entonces, No, puntualiza. Yo he de decir que esa respuesta, o sea, creo que teniendo aquí a Calatrava, que también es de la Comunidad Valenciana de la Terreta, ese tío coge todo el azulejo roto que hay en él. Lo utiliza en sus obras luego. Creo que es muy reciclable, lo que pasa es que hay que saber cómo. No, además, de hecho, las empresas cerámicas se han puesto las pilas en los últimos años con el tema de los productos reciclables y ahora mismo son de las que más productos con sello eco tienen. Y eso también está muy guay. De hecho, nosotros, o sea, hay compradores, hay vecinos que quieren productos cerámicos de corte más tradicional, donde es difícil estos procesos y ya empezamos a ver soluciones muy chulas. O sea que yo creo que precisamente la cerámica tiene ahí camino que recorrer. Vale, pues queda dicho para Sergio que hacía esa pregunta. Vale, tenemos otra de Álvaro que dice, y yo creo que no es una, son tres en una, pero bueno, os las lanzo a ver. Dice, sobre el desarrollo tecnológico que nos comentáis, ¿cuál es exactamente vuestra implicación en el desarrollo de las diferentes aplicaciones? Dice, ¿trabajáis con desarrolladores externos o lo hacéis dentro de vuestro propio equipo? Dice, ¿y necesitáis inversión externa para llevar estos proyectos a la realidad? Y luego también, aparte, bueno, si queréis contestar esto y luego os digo Vale. La última parte de la pregunta. Sí, por ahora nuestro plan al final designable, aunque estemos empezando ahora, iniciemos la era tecnológica de Designable per se. Designable es una empresa de base tecnológica y por ahora el plan es desarrollar los proyectos internamente. Puede ser que alguna parte de algún proyecto pues podamos participar con alguna empresa externa, pero en principio queremos tener toda la propiedad intelectual, digamos, internamente, porque creo que aumenta el valor también de la empresa, nos permite mejorar la experiencia a nuestro ritmo y sobre todo aprendemos muchísimo más, que es lo más importante en un proyecto de innovación. En cuanto a si necesitamos inversión externa o no, sí. Lanzamos una ronda de inversión en Crowdcube y tenemos alguna prevista también para los próximos meses. Pero bueno, lo cierto es que las necesidades de nuestro proyecto al final están en el sector inmobiliario y buscando una escalabilidad, pues bueno, son un poco limitadas. O sea, son limitadas, quiero decir, no necesitamos grandes inversiones, puesto que somos bastante eficientes económicamente en el modelo de negocio. Y apunta, Álvaro, dice, ¿cuál es vuestra recomendación para jóvenes arquitectos, emprendedores, a la hora de implementar esos procesos que les ha gustado mucho con un presupuesto ajustado? Esta pregunta es interesante. Bueno, a ver, yo si tuviese que dar un consejo, la voy a separar en dos, ¿vale? Consejo a los arquitectos, de hecho lo hablábamos el otro día, de lo mucho que tenía que cambiar la educación de la arquitectura en las universidades para adaptarse al mundo real, ¿no? Creo que a los arquitectos nos hace falta hablar más de tecnología y más de usuario, de experiencia de usuario, de quién vive en nuestras casas. Eso, a nivel personal, me he dado cuenta en los últimos años, ¿no? Ves compañeros que dices, no sé, tío, a mí, a la gente que nos está comprando, tú no les estás hablando y eso como gremio tenemos que cambiarlo, ¿no? Y luego,
La segunda parte, pues, pues Pregunta, ojo, que tiene miga. trabajar mucho, la verdad. Yo no sé, ¿qué recomendación, qué consejo? Mira, yo personalmente creo que Si es que hay tantas cosas por hacer. hay una... Ahí voy. Cuando nosotros estudiábamos arquitectura, había profesores que nos decían que no inventásemos nada, que la arquitectura estaba todo inventado. Creo que a nosotros esas cosas nos motivan. Cuando nos dicen que algo no se puede hacer, decimos, pues... Le hicisteis caso, ¿no? Por lo que veo. Le hicisteis mucho caso. Entonces, creo que lo importante es tener siempre la mente abierta. Creo que hay una transformación que es interior del arquitecto. El arquitecto siempre nos enseña que somos semidioses, que nos mezclamos con los mortales para construirles chamizos donde ejerce, ¿no? Creo que está muy mal entendido todo. Creo que tenemos que ser muchísimo más humildes y entender que la persona que va a vivir en las casas es la que realmente sabe cómo tiene que vivir, ¿no? Creo que habilitar, entender o utilizar métodos, no ya tecnología, que está guay, ¿no? Pero creo que ser muchísimo más inteligentes, empáticos y emocionales a la hora de entender cuáles son las necesidades de una persona y intentar reflejárselas en su casa y no lo que a ti te parezca que es como tiene que vivir, ¿no? Lo hemos dicho desde el principio. Para nosotros las casas que hayamos diseñado en Payeter eran el sumum de la arquitectura y las personas nos han dicho, tu sumum está muy bien, pero es que a mí no me vale. Yo quiero otra cosa, quiero otros acabados, ¿no? Entonces, consejo, que no le hagáis caso a la gente, que la gente no quiere que el progreso exista y siempre te van a decir que eso no se puede hacer y que no lo hagas y que tal. Tú sigue. Sigue, que si realmente tienes a las personas en el centro y las escuchas, vas a tener éxito en el proyecto que tengas. Es cierto que tienes que trabajar mucho y luchar y cuando te lo dicen muchas veces no, al final hay veces que dices, ¿y si llevarán razón? Pues tú no, más cabezón todavía. Y luego yo... Que la ilusión supere un poco las frustraciones de los no que muchas veces te van llegando. Yo siempre digo que hay que mirar a la ciudad un montón, porque la ciudad está cambiando súper rápido en los últimos años. Ahora, por supuesto, ¿no? Lo hemos comentado, ha pegado un acelerón. O sea, creo que todas estas estructuras que tenemos en todas las ciudades hay que repensarlas. Parece un mensaje vacío, ¿no? Repensar la ciudad, como un discurso así muy, muy teórico, pero luego son soluciones puntuales, ¿no? Hablamos de movilidad, hablamos de toda esa peatonalización que estamos viendo en las ciudades, devolver espacio público a las personas. ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué pasa cuando necesitamos movernos? ¿Qué pasa con las plantas bajas de los edificios? En zonas se quedan cerradas y en desuso con la importancia que tienen para las personas, ¿no? Hay un montón de... Es un discurso que está muy de actualidad. O sea, vivimos en ciudades que se planificaron hace 50 o 60 años y toca cambiarlas, pero de pies a cabeza. O sea, es que ni las casas, ¿no? O sea, es que no funcionan. Claro. Estamos viendo cómo cambian los modelos de vivir, cómo pedimos espacios. Ahora aparece el cohousing, el co-living. Es como, ¿cuántas cosas? Bueno, pues todo eso, los arquitectos tenemos que verlo y tenemos que ser proactivos en eso, ¿vale? De ser un poco animales de captación, ¿no? De esos inputs que llegan, estar muy atentos para luego poder un poco dar soluciones. Sí, bajo nuestro criterio creemos que la profesión del arquitecto tiene que adaptarse. El sector inmobiliario en general, pero el arquitecto, que yo creo que es sobre lo que pivota el sector inmobiliario, tiene que entender que ha cambiado absolutamente todo en los últimos 20 años, 30 años, y que nada de lo que nos enseñan en las escuelas y nada de lo que leemos en los libros y de los grandes maestros de arquitectura ahora mismo se aplica o aplica al 95% de las necesidades de las personas. Y cuando aceptas eso y te das cuenta de que tu función como arquitecto no es la de ser ese dios y hacer casas de chamizos para la gente mortal, es intentar ayudarles a ellos a que sean felices en sus casas. Creo que cuando cambias eso en tu cabeza te das cuenta de que hay un mundo por delante que es muchísimo más interesante que el que nos explican en las escuelas. Os voy a lanzar otra pregunta de Sergio. Dice,
¿cómo gestionáis? Este tema es interesante porque esto es un rollo, lo del tema administrativo. Dice, ¿cómo gestionáis la licencia con una distribución con las posibles modificaciones una vez empezada la obra? Dice, ¿no supone sobrecostes? Dice, ¿se regulariza con el final de obra? Claro, esto es interesante. Sí, bueno, al final lo que hay detrás de esta pregunta es un modelo de negocio, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido cambiar el orden de los factores del sistema promotor tradicional para evitar, Sergio lo apunta, ¿no? Dice, oye, ¿cómo lo gestionáis? Porque luego suponen sobrecostes en obra esas modificaciones. Bueno, lo que hemos hecho es tener las modificaciones antes de hacer un proyecto. Cuando nosotros mandamos un proyecto al ayuntamiento para solicitar una licencia, ya incluyen todas estas variaciones. Entonces, nosotros mandamos un proyecto que tiene 12 viviendas diferentes, con 12 distribuciones distintas y lo que hacemos es adaptarlo desde el primer momento del proyecto. De esa manera, al ayuntamiento, oye, no hay nada que decir, el proyecto cumple la normativa y tienes la licencia, y cuando llega la obra evitas todos los sobrecostes porque ya los has tenido en cuenta en el proyecto, ¿no? Y los has valorado como toca. Creo que al final todo esto es posible por una cuestión, que es, como decía Andrés, ¿no? Poner al usuario al principio de todo. ¿Quién va a vivir en esa casa? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué es lo que necesita para vivir, ¿no? Entonces se lo damos, hacemos el proyecto y le construimos el edificio y le entregamos su casa. Y ese es en esencia el modelo designable. Me parece súper interesante, la verdad, porque es muy fácil decir colocar al usuario como el eje pivotante, pero luego llevarlo a la realidad ya es más complicado. Pero vosotros sois capaces de hacerlo con soluciones muy imaginativas, lo tenéis todo pensado, y yo creo que, aparte de pensado, interiorizado, y lo que demostráis es una sensibilidad muy, muy grande a la hora de pensar en el cliente. Es algo que me llama la atención, porque arquitectura y sensibilidad, bueno, pues a lo mejor parece que no casan, pero casan mucho en este caso. En cierta manera, a mí me gusta decir humildad por un lado y compromiso, ¿vale? Y responsabilidad. O sea, la humildad porque te das cuenta como arquitectos cuando ideamos un primer proyecto y lo lanzamos, te das cuenta de lo mucho que fallas, ¿no? De que tú quieres imponer cómo ha de vivir la gente y eso no puede ser. Claro. Entonces, cuando les escuchas, pues bueno, de cierta manera te echas las manos a la cabeza y dices, joder, ¿cómo no lo he visto, no? ¿Cuánto tengo que aprender de las personas? Pues, bueno, pues eso es muy importante. Y luego la parte de responsabilidad, ¿no? Que tenemos con la sociedad, con la ciudad. Creo que todo eso es como, es la clave. Y educar a la gente que no se tiene que conformar, que me parece fundamental. Yo creo que hemos estado muy acostumbrados respecto a este tema en conformarnos y nos habéis abierto como los ojos de es que no hay por qué conformarse. Me parece muy interesante. Vamos, si queréis, con otra pregunta de Natalie que dice, buenas tardes. Me parece un proyecto muy interesante, sobre todo el tema de la personalización, la tecnología y la sostenibilidad, por supuesto. Dice, ¿habéis pensado en construir edificios nuevos con fachadas singulares, como por ejemplo los edificios de los años 20, para tener el mismo encanto cuando paseemos por delante? Buenísima pregunta. Mira, un edificio que es el de Ruzafa y de hecho la fachada que tiene ese edificio, que estaba protegida, es de 1917. Era un edificio que estaba abandonado, derribamos el edificio, mantuvimos la fachada original, la rehabilitamos entera y lo volvimos otra vez a poner en uso para que la gente lo pudiese disfrutar en la calle. Creo que, bueno, pues cuando se puede, habla de fachadas singulares, los edificios están en un entorno. Nosotros, como trabajamos en el centro de las ciudades, decimos que es un entorno obviamente consolidado. Eso nos da muchas pistas a la hora de poder hacer un edificio y que no sea un pastiche. Tampoco nos gusta, y esto ya es una cuestión personal, ¿no? Mira, aquí estamos viendo la fachada de Ruzafa que os comentaba, ¿no? Esta está totalmente rehabilitada y, bueno, pues brilla de nuevo otra vez como debió de ser en origen. Al final, lo que nos gusta a nosotros no es una arquitectura que llama la atención, es una arquitectura que crea ciudad, que se integra y que habla un discurso obviamente nuevo, con actitud moderna y tal, pero no nos gustan, ¿no? las excentricidades. No en la ciudad,
no cuando estás dentro de una manzana, un edificio entre medianeras. Creo que hay que ser cuidadosos. Y yo en ese aspecto lo reconozco. O sea, yo no me siento cómodo en un edificio pequeñito en el ensanche haciendo una fachada, ¿no?, como excéntrica. Me gusta más la integración. Como mucho, ¿no? Llegaremos a hacer como fachadas de jardín vertical. Buah, Por lo menos, eso sí me encantaría. bueno, será diferente, pero aportará bastante Eso sí. sobre todo a los vecinos de delante. Tiene que ser una pasada levantarte todas las mañanas y ver como si estuvieras en mitad de la montaña El CaixaForum de Madrid. Cantabria, ¿no? O sea, Qué pasada. Pues nada, estamos ya llegando al final, ya me sale muy mal porque estoy súper a gusto. Solo una última pregunta, la contestamos rápidamente, pero es lo que decía, que habéis despertado la envidia, vuestros trabajadores han despertado la envidia de mucha gente y nos dicen, ¿dónde puedo enviar mi currículum? Dicen. Yo lo entiendo que lo hayan preguntado, es lógico, claro. Habéis contado todas las bondades de la empresa, pues hay gente que levanta la mano y se ofrece. Bueno, pues mira, justo en la nueva página web que vamos a lanzar el martes de la semana que viene, el día 2 de febrero, habrá un apartado que será para que podáis subir el currículum y podéis optar a algunos de los puestos que tenemos abiertos y si no, que lo podéis dejar. Así que, nada. Que se irán publicando también. Sí, iremos ahora, a partir de ahora en la página web también iremos publicando las candidaturas, digamos, los puestos que necesitamos cubrir para que podáis optar. Y ya te digo. Y si no, puedes enviarlo directamente a info@designable.es también y lo recibiremos ahí y te trataremos con cariño. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Sergio. Ah, Sergio, vale, pues nada. Sergio, pero nos ha hecho preguntas para pillarnos, creo que no lo ha debido de conseguir y ahora se quiere sumar. No serás se quiere subir al carro. Sergio, sí, este es el que ha preguntado lo de las licencias. Vale, perfecto. Vale. Gracias, Sergio. Hay que ser muy cuidadoso. Bueno, pues ya ahora sí que sí, hemos llegado al final de este evento. Yo creo que hemos hecho un repaso súper completo. Muchísimas gracias por dejarme ser partícipe de esta reunión de amigos ya prácticamente. Me voy más enamorada si cabe de vuestro proyecto, de todo lo que hacéis, de vuestra hoja de ruta, de lo que viene y os deseo toda la suerte del mundo porque desde luego la merecéis, aunque no la necesitáis, ya os lo digo. Bueno, por ahí por si acaso. Nosotros la verdad es que también... De verdad, es un placer. Ha sido un placer también. Estamos súper agradecidos de que te hubieras querido sumar a esta tarde. Nos lo hemos pasado pirata. Yo creo que ha sido la mejor. De las que hemos hecho nosotros, desde luego, que sin duda ha sido el mejor evento online, offline y todo, porque lo hemos disfrutado mucho. Y de las entrevistas, yo creo que también han sido de las más... Yo creo que han sido de las mejores. Y si no me equivoco, como hemos dicho, creo que ha sido la conexión que más personas hemos traído. O sea que promete mucho este 2021. Y no sé lo que están en YouTube, que también estamos online, o sea que también habrá gente por ahí. Me dicen, ¿cuánto? Todavía 60 personas oyendo. Ah, hay todavía 70 personas más. O sea, ahí sí, es bastante salvaje lo que hemos conseguido hoy. Yo creo que parte también es Almudena, que al Seguro. final... No, que va, o sea, es que tenéis muchas cosas interesantes que contar, o sea, yo oigo atentamente y me quedo con la boca abierta. Una hora y cuarto hablando nosotros solos un poco, pero yo creo que tenerte a ti, así que yo creo que si te parece bien, yo creo que nos veremos más a menudo. Pues vamos, yo encantada, a través de una pantalla o en persona, estaré encantada de estar con vosotros porque ha sido un placer, de verdad, además creo mucho en este tipo de proyectos y además me hace mucha ilusión que gente como vosotros también creáis lo que habéis dicho, el tema de la comunicación, porque vosotros tenéis una empresa que es muy novedosa, pero si no lo contáis, al final la gente no lo sabe. Y que hayáis sabido ver eso, me parece muy interesante y me pone muy contenta, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí lo dejamos. Ha sido un placer, como decimos. Ojalá podamos volver a vernos muy pronto. Y damos las gracias a toda esa gente que ha querido pasar un ratito en esta tarde de jueves con todos nosotros. Esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Almudena. Gracias a todos también. Muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós.